más de la justicia de Dios, que te revelará abundancia, que te revelará salud, que revelará para ti los regalos, los misterios, los nombres, los títulos de grandeza, los títulos de nobleza, la bendición económica. En este mensaje de rompimiento hay un misterio revelado, porque te comparto lo que dice Miqueas. Yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor. Lo que sucede es que el rey de Moab le había pedido a Balaam que maldijere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había salido de Egipto y eran más de 1 millón de personas que estaban caminando, y la gente le temía al pueblo de Israel y le temía al Dios de Israel. Pero cuando Dios ha bendecido algo, cuando Dios ha bendecido a alguien, ni el diablo puede maldecirte. Cuando Dios te ha bendecido, nadie te puede maldecir. Y dice, desde Sittim hasta Gilead, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Cuál es la justicia de Jehová? Y revela, importante, la justicia de Dios, más de la justicia de Dios. Decía, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante ti con el holocausto, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite que yo le pueda brindar? Daré como regalo a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué le podré regalar si todo es de él? ¿Qué le podré dar si mis mejores obras son como trapos de inmundicia? ¿Qué es lo que quiere enseñarme el Señor? Miqueas capítulo 6, verso 7, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo bueno y lo que pide Jehová. Escucha lo que pide el Señor: hacer justicia. Dice el Señor, esto es lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué es humillarme ante Dios? Humillarme ante Dios, ¿acaso es decir, no valgo nada, no merezco nada, soy un pobre pecador, soy un miserable gusano? Eso nada más es humillar solamente tu ego, pero no matarlo. Eso no es reconocer, y al humillar tu ego no estás humillando tu ser. Cuando tú reconoces que tu pensamiento no es tu pensamiento, cuando tú reconoces que tu persona ya no es tu persona, cuando tu corazón ya no es tu corazón, sino es el corazón de Dios, entonces tu carne estará totalmente humillada. Esto es la humillación que Dios pensaría para ti. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Dios, porque ellos serán saciados gratuitamente, sin pago, sin deuda, sin que tú le ofrezcas algo, sin que le lisonjees, sin que le des por abajo del agua a alguien, como en el caso de Balaam, que le ofrecieron mucho dinero para que maldijere al pueblo de Israel. Pero ¿cuáles son las cosas que pertenecen a la vida que Dios te ha regalado? ¿Cómo poder humillar tu vida y tu carne? ¿Qué pide el Señor? Miqueas 6, 6 y 7. No hagas nada, ningún sacrificio. No le agradan los sacrificios, no le agradan tus diezmos, no le agradan tus días de reposo, no le agradan tus nuevas lunas. ¿Qué es lo que sí pide el Señor? Oh hombre, lo que te declara es bueno. ¿Qué pide Jehová de los ejércitos para ti? Solamente hacer justicia.
y amar y humillarte ante Dios. Me recuerdo que el Señor estaba hablando con un dolor muy profundo y dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero habéis dejado lo mejor de la ley. ¿Qué es lo mejor de la ley? Lo mejor de la ley es la justicia de Dios, la misericordia y la fe. Esto es lo mejor de la ley. Esto es lo que deberías de hacer y no dejar de hacerlo. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora voy rápidamente a leerles algo acerca de la justicia de Dios, más de la justicia de Dios, porque es necesario que tú sepas por qué es importante para Dios revelarte la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y después la justicia de Dios como una cosa primaria, como algo que verdaderamente la desees, como si buscares la plata, el oro, como si anhelaras algo con todo tu corazón. Busca el reino de Dios y busca la justicia de Dios, y cuando lo encuentres, todo lo demás te vendrá por añadidura. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay límites y no hay diferencia. A quien Dios puso, a Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados del pasado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, revelando para ti tu identidad, tus potestades, tus regalos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Es diferente la fe de Jesús a la fe en Jesús. La fe en Jesucristo es la fe en su sangre preciosa, que me pone como hijo de Dios justo por medio de creer lo que Él me regala, y lo que me hace justo y me hace entrar a todos esos regalos es la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo es que Él sabía que es poderoso aquel que lo había llamado para mantenerlo, para resucitarlo de entre los muertos. Es importante que tú tengas esa fe, la fe de Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los creyentes, todos los que creemos. Jesucristo está manifestando acerca de por qué los escribas y los fariseos dejaron lo mejor de la ley. Ellos diezmaban, ellos ofrendaban, por lo cual el Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, la canela y el eneldo, pero habéis dejado lo mejor de la ley, la fe, la misericordia, la justicia de Dios. La fe y la misericordia, tan importante para Dios, que la palabra justicia está más de 100, 200, 300 veces en la Biblia, pero la justicia de Dios en el Evangelio se revela. Romanos 1, 17. La justicia de Dios se revela. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y se revela para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero el que no tiene fe, el que no ama, el que no practica la justicia de Dios, el tal no es hijo de Dios. Dios quiere revelarte su justicia, pero muchas personas prefieren el cumplimiento, el diezmar, el ofrendar, el cumplir los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte de Horeb, en Arabia. Pero en este monte le dio Dios a Moisés
en tablas de piedra por la dureza del corazón del pueblo de Israel la ley para los esclavos, y todavía hasta nuestros días la esclava sigue dando a luz hijos de esclavitud. Ahora nosotros somos hijos de la libre, hijos de Dios, mediante la justicia de Dios y mediante la sangre de Jesucristo. Hijos de Dios. Este nombre tiene su naturaleza divina puesta en nosotros. La justicia de Dios llenó mis tesoros, que de por sí ya eran valiosos, pero no estaban llenos. El Señor comprometió su nombre, dio su palabra, juró su palabra: les doy mi palabra, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. La justicia de Dios ahora es revelada en este programa de rompimiento. En el 2014, me parece, sí, en el 2014 se dejó caer un estruendo a eso de las 10:30, 11 de la noche, un poco más. Puebla se iluminó con una luminaria tremenda que los científicos no daban información de qué había sucedido aquí en Puebla. ¿Cayó un rayo? ¿Cayó un meteoro? ¿Qué fue lo que sucedió? En ese día Dios había mandado ángeles alrededor de Puebla para que guardaran a Puebla en una bendición sobrenatural, aún rebasando, y estoy hablando de lo que se conoce como la Angelópolis, o lo que se conoce como el centro de la ciudad de Puebla. Los científicos nunca detectaron qué era y dicen que es un meteoro. Dios mandó a sus ángeles en una protección especial, porque Dios había declarado una palabra de justicia y justa a un hombre miles de años antes. El Señor le dijo a Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra: le declararemos a lo que hemos de hacer, le diremos qué hemos venido a hacer. Cuando el ángel de Dios le dijo a Abraham lo que iban a hacer: venimos a destruir las ciudades, venimos a destruir sus gobiernos, vamos a matar a la gente. Sodoma y Gomorra va a ser un ejemplo de destrucción para todas las generaciones. En ese momento el corazón de Abraham se sintió acongojado. Allí estaba su chamaquito que había crecido. Allí estaba el hijo de su hermano viviendo en Sodoma. Entonces el Señor le dijo: Señor, si hubiera 100 justos, ¿matarías igual al justo que al impío? Y empezó a hablar de la justicia, y empezó a hablar de que si hubiera 50, de que si hubiera 40, en realidad, hasta que solamente salió aquel hombre, Enoc me parece que es su nombre, sus hijas y su esposa. Y entonces, cuando van saliendo de Sodoma y Gomorra, la destrucción empezó, y la esposa de este hombre volteó y se convirtió en una estatua de sal. Era tal la voz de Dios que le dijo: sigan adelante y no regresen atrás y no volteen atrás, porque Dios había rodeado de justicia a este hombre y a su familia. Pero la esposa volvió a ver, no iba a volver a ver a su esposa, porque Dios le dijo: no voltees atrás. Sus hijas no iban a volver a ver a su madre. Entonces ni siquiera voltearon a ver qué pasaba con mamá, qué pasaba con su esposa. Se había convertido en una estatua de sal. ¿Qué es lo que hace la justicia de Dios por mi vida y por tu vida? Proverbios 8, 20 y 21. Dice así: por vereda de justicia guiaré, por en medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Muchas de las personas que me están escuchando se sienten desheredados, se sienten desamparados, se sienten miserables. La pobreza en todos sus sentidos: pobreza emocional, pobreza en vida eterna, pobreza interna, soledad interna, vagan en sombras, vagan en tinieblas, se sienten sin Dios, sin esperanza. El Señor revela por medio de la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. Jehová Tsidkenu, Jehová Tsidkenu, Yahweh Tsidkenu. Quiere decir Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Cuando encontré el reino de Dios y su justicia,
Todo lo demás me vino por añadidura. Uno de los precursores de justicia se llamaba Juan, le decían Juan el Bautista. Vestía pieles de camello y andaba comiendo chapulines grandotes, langostas, que se tragaba con miel silvestre. Y andaba gritando una locura que no se entendía ni para la religión, ni se encuentra en la lógica humana, ni científicamente, ni religiosamente. Lo que él decía: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos quiere decir regrésense, ya no vayan buscándolo. No está lejos. Ya no hagan nada por llegar. Ya no hagan nada por recibir la vida eterna. El reino de los cielos se ha acercado. La vida eterna se estaba acercando. Esto era un misterio maravilloso. Juan el Bautista, un precursor de la justicia de Dios, así como Noé, pregonero de justicia, así como Jesucristo, nuestra justicia. Él dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está en vosotros. Pero humanamente no se podría, porque el reino de los cielos no se encuentra en la Vía Láctea. Digamos que si yo tuviera una nave espacial viajando a 3.300 kilómetros por segundo a la velocidad de la luz, no me alcanzarían 500,000 vidas para traspasar lo que se conoce como la Vía Láctea y ir a todo el universo, donde están las nebulosas, donde están las estrellas, donde está el infinito y más allá. El infinito y más allá es donde se encuentra el tercer cielo. El reino de los cielos se ha acercado. Esto era imposible para la lógica humana. Era una locura. Pero cuando encuentras el reino de Dios y la justicia de Dios, es revelado el reino de los cielos. El Señor le dice a un hombre que todos lo conocían como un lépero, como un grosero, como un iracundo, llamado Pedro, y que yo creo que le llamaban Perico el agresivo, porque era un perico grosero. Le cortó la oreja a Malco y todavía el Señor agarra la oreja, la levanta y se la pone al soldado, a Malco. Véanlo en la Biblia. Sin embargo, el Señor le dio a Pedro algo maravilloso. Le dio un llavero con todas las llaves y yo las recibí. Cuando Dios se la da a un ser humano, cuando Dios se la da a Abraham, me las da a mí. Cuando Dios le dice a Josué: yo estoy contigo, me lo está diciendo a mí. Cuando el Señor le está dando las llaves a Pedro, el apóstol Pedro ya no está aquí, pero yo estoy aquí. El apóstol Pedro ahora escribe una carta maravillosa y te la voy a compartir porque ahora ya no es perico. Ahora él escribe una carta verdaderamente conmovedora acerca de la justicia de Dios. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje de la justicia de Dios, Él lo revela ahora, diciendo que por la justicia de Dios, Él pudo alcanzar una fe apostólica como la del apóstol Jesucristo, el primer apóstol. Porque la palabra apóstol es enviado. El Señor fue enviado a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora el apóstol Pedro, al cual le fueron entregadas las llaves, el apóstol Pedro, al cual Dios me entregó las llaves a mí como hijo de Dios. Y ahora nos dice: Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, ahí estoy incluido, por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa como la nuestra. Gracia me ha sido multiplicada. Paz me fue multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conozco la justicia de Dios, se me revela la gracia. Cuando conozco la justicia de Dios, se me revela la paz. Se me revela espíritu de conocimiento.